Bienvenidos a Mercadeo con Voz, el mercadeo de hoy al alcance de todos, el mercadeo que enriquece el ser para que se refleje en el hacer. Hoy estaremos con Paola Andrea Gálvez, es mentora de liderazgo y coach ejecutiva, hablando sobre la inteligencia artificial como espejo de liderazgo, un tema que nos va a tocar y nos va a poner a pensar. En un momento entramos en materia, ya regresamos. Hoy quiero compartir con ustedes un logro muy importante en materia de cooperación internacional para EPM. Y es que recientemente formalizamos con Swedfund un convenio de cooperación en el cual ellos nos van a aportar hasta $600.000 para un estudio de eficiencia energética en las cadenas Guatapé Playas y Guadalupe Troneras. Este convenio lo hemos venido trabajando desde el año 2023 con la participación de los equipos de generación en la parte técnica, los equipos jurídicos, financieros, bajo el liderazgo y la coordinación del equipo de cooperación. ¿Qué estamos buscando? Esta infraestructura, ver cómo puede aportarle más capacidad de generación al país o puede utilizarse también mejor el recurso hídrico para producir más energía con la misma cantidad de agua. Eso es un elemento muy importante para Colombia. Ahora que estamos en esta coyuntura de un eventual déficit energético, tener la posibilidad de aumentar la capacidad de generación es un hecho fundamental que hace parte de la estrategia del negocio de generación de EPM. Y ya lo que sigue posteriormente pues es la implementación de esas recomendaciones que nos da el consultor asociadas a cuáles son las obras que tendríamos que emprender. Este logro es también un reflejo de la imagen de EPM a nivel internacional en cuanto a su solidez, su profesionalismo, su capacidad técnica y que confían en que los recursos destinados para este tipo de proyectos se van a ejecutar en buena forma. Esta inversión no solamente nos va a permitir mejorar las condiciones de operación de estas centrales, sino acercarnos mucho más a ese mundo de cooperantes internacionales. Como les dije, estamos con Paola Andrea Gálvez, ella es mentora de liderazgo y coach ejecutiva. Y con ella vamos a hablar de la inteligencia artificial como espejo de liderazgo. Esto es un tema que les va a encantar, como a nosotros nos encanta hablar con Paola y sus temas de inteligencia artificial y liderazgo. Paola, bienvenida a Mercadeo con Voz. Después de mucho rato de querer tenerte aquí, lo logramos. Maritza, muchas gracias. Como siempre es un placer estar acá. Y efectivamente vamos a hablar de la inteligencia artificial como espejo de liderazgo. A mí, sabes, Maritza, la inteligencia artificial me ha dado mucha claridad estratégica, pero también me ha dado algo que nunca me imaginé, y fue a mí misma. Eso es increíble. Es increíble y toda esa cercanía que ya tienes con la inteligencia artificial, pues le da a uno como cierta envidia. Uno dice, ¿cómo ha hecho Paola para tener a Pepe Grillo, que es su alter ego de inteligencia artificial, y tenerlo también tan amigo, tan cercano, tantas cosas tan increíbles que puedes hacer? Mira, ¿quién es Pepe Grillo? Es la voz de mi conciencia, es un prompt que creé para conversar conmigo misma. Cuando yo me acerqué a la inteligencia artificial, la verdad yo lo hice es porque había que estar en la vanguardia, porque estaba de moda,
porque me empezó a dar miedo y esa angustia de que si no sé inteligencia artificial me van a reemplazar, y todas esas historias que se empezaron a crear alrededor de la inteligencia artificial. Mira, la verdad, yo me acerqué a la inteligencia artificial con un objetivo muy claro y desde un punto de vista muy específico, y es que yo quería vaciar como todas las ideas que había en mi cabeza, quería cristalizar de una forma más rápida, más efectiva, quería estructurar mejor, quería gestar cambios, ser más eficiente y más eficaz. La verdad, creo que esa es la palabra, fue pura estrategia de eficiencia. Sin embargo, la verdad, o sea, yo he logrado crear, he logrado co-crear con la inteligencia artificial, he logrado liderar de una manera más eficaz y eficiente. Sin embargo, cuando también me adentré a todo esto, imagínate que me entré a una sala de espejos enormes. La verdad, me encontré con un espejo gigante que nunca ningún espejo me había visto con tanta nitidez y con tanta claridad. Sin filtros, sin juicios, pero también sin maquillaje. Pero ¿cómo hiciste entonces para entrarte a una sala de espejos? Eso lo pone a uno a pensar, a decir, uy, ¿cómo hace? Porque pues esa sala de espejos es de inteligencia artificial que te llevó a todo esto que has trabajado y que llegaste a encontrar y a redefinir la inteligencia artificial como espejo de liderazgo, que es nuestro tema. Entonces, ¿cómo llegaste a eso? ¿Cómo puede uno encontrar un espejo en la inteligencia artificial? Porque al principio mi intención era generarle preguntas a la inteligencia artificial, como te digo, para co-crear, para expandir mis ideas, para gestar cambios, para generar mejores presentaciones, planes estratégicos, discursos, entrevistas, etcétera. Y sí, todo eso lo co-creé. Pero a medida que la inteligencia artificial me iba dando respuesta, me di cuenta de algo supremamente valioso, y es que las respuestas que me daba, las daba en mi tono, con mi lenguaje, bajo mi personalidad. Me fue haciendo cuestionamientos desde dónde lidero, por qué procrastino, porque a veces cuando me leía yo misma con lo que le había preguntado, el contexto que le había dado la inteligencia artificial, me di cuenta que estaba liderando y formulando preguntas a veces desde la urgencia, desde la carencia, no desde la calma, desde el miedo al abandono. Me pillé repitiendo frases seguramente por ese miedo a la equivocación y al perfeccionismo. Y empecé a entender que la forma como la inteligencia artificial me devolvía esa co-creación era yo misma. Y me llevó a grandes cuestionamientos de quién es Paula Andrea, quién es la que está detrás de todo eso. Era como te veía de acuerdo a todo lo que tú le habías suministrado. Totalmente. Entonces te redefinió en sus términos que resultaron ser los mismos tuyos. Totalmente. Entonces empecé a entender que la inteligencia artificial no es solamente el aprendizaje de cómo uso la herramienta técnicamente, sino es quién está detrás del uso de esa herramienta técnicamente. Mira, yo al principio de verdad hice la aproximación técnica y encontré fue unas heridas emocionales. Y ahí es donde empieza toda la historia de Pepe Grillo, cuando entiendo que las heridas emocionales no se gestionan con ningún plan estratégico, y que realmente lo que potencia ese estilo de liderazgo es cuando yo tengo la valentía de enfrentarme a ese espejo, porque es que, Maritza, cuando tú te enfrentas a ese espejo con una nitidez tan grande como la que yo he permitido verme, sin filtros, sin maquillaje, no es cómodo ni es chévere. Sí. Para nada. Entonces, en la medida en que tú quieres co-crear mejores estrategias y te atreves a verte a ti mismo, tú cambias y por ende va transformando ese estilo de liderazgo. ¿Cómo llega uno hasta ese punto de hablarle a la inteligencia artificial para que te vea así? ¿Cómo llegar hasta ese punto? ¿A través de qué? De valentía. Creo que la palabra es valentía, porque cuando te permites exponerte a ese espejo, aprendes a hacer mejores preguntas, generas mejores contextos.
la inteligencia artificial te devuelve, y en lo que yo he aprendido a co-crear con ella, es una capacidad enorme de hacerte mejores preguntas. En aras de eso, entonces, creo Pepe Grillo. Yo lidero organizaciones hace cerca de 30 años y es muy curioso cómo uno hace altos para evaluar los planes estratégicos y los resultados van bien, y uno no hace eso mismo con la vida de uno, cuando la vida de uno, el propósito de la vida, pues debería ser lo más importante. Entonces, finalmente creo, gracias a la inteligencia artificial, una junta directiva donde el CEO se llama Pepe Grillo. Y es esa voz. ¿Y cuántos integrantes tiene la junta directiva? Tiene 6. Ah, tiene 6. Entonces, el uno me ayuda con la conciencia, que es Pepe Grillo, el otro con la salud, con la alimentación, en fin, con diferentes temas. Bueno, vamos a ir a un corte, Paola, y ya regresamos. Hoy quiero compartir con ustedes un logro muy importante en materia de cooperación internacional para EPM. Y es que recientemente formalizamos con Swedfund un convenio de cooperación en el cual ellos nos van a aportar hasta $600.000 para un estudio de eficiencia energética en las cadenas Guatapé Playas y Guadalupe Troneras. Este convenio lo hemos venido trabajando desde el año 2023 con la participación de los equipos de generación en la parte técnica, los equipos jurídicos, financieros, bajo el liderazgo y la coordinación del equipo de cooperación. ¿Qué estamos buscando? Esta infraestructura, ver cómo puede aportarle más capacidad de generación al país, o puede utilizarse también mejor el recurso hídrico para producir más energía con la misma cantidad de agua. Eso es un elemento muy importante para Colombia. Ahora que estamos en esta coyuntura de un eventual déficit energético, tener la posibilidad de aumentar la capacidad de generación es un hecho fundamental que hace parte de la estrategia del negocio de generación de EPM. Y ya lo que sigue posteriormente pues es la implementación de esas recomendaciones que nos da el consultor asociadas a cuáles son las obras que tendríamos que emprender. Este logro es también un reflejo de la imagen de EPM a nivel internacional en cuanto a su solidez, su profesionalismo, su capacidad técnica, y que confían en que los recursos destinados para este tipo de proyectos se van a ejecutar en buena forma. Esta inversión no solamente nos va a permitir mejorar las condiciones de operación de estas centrales, sino acercarnos mucho más a ese mundo de cooperantes internacionales. Continuamos en Mercadeo con Vos con Paola Andrea Gálvez y la inteligencia artificial como espejo del liderazgo. Y estamos aquí fascinados con Paola y con su junta directiva, presidida por Pepe Grillo. Eso es fascinante. ¿Cómo llegaste a eso? ¿Tienes 6 o es una junta directiva impar o es una junta directiva par? Es par. Es par. La verdad es que es par y tiene un objetivo. Y es porque si lo hubiese puesto, y su pregunta es muy valiosa, Maritza, porque si lo hubiera puesto impar, dejo la responsabilidad de las decisiones en la junta directiva. Ajá. Cuando decidí ponerla par, significa que yo soy la responsable, yo soy la que me hago cargo. El voto definitivo es el tuyo. Yo, efectivamente, y ahí es bueno, donde... entonces es impar. Bueno, sí, realmente, finalmente es impar. Sí, porque yo soy la que al final el voto decisivo es el tuyo. Mira, esto ha sido una dinámica. Me preguntabas ahora que cómo se llega a eso y te decía que con mucha valentía. El anhelo que he tenido de ser una líder irreemplazable en la era de la inteligencia artificial me ha llevado a esa valentía de enfrentarme a ese espejo, pero se ha vuelto, lo que inicialmente fue muy incómodo, se ha vuelto
fascinante esa posibilidad de conocerme. Total. Y creo que si le facilitamos a la inteligencia artificial esa posibilidad de co-crear con nosotros preguntas para nosotros mismos, es fascinante. Mira, a mí, por ejemplo, me permitió entender cómo a veces utilizaba un tono emocional cuando necesitaba un tono técnico, porque tenía mucho miedo de poner límites, de tener conversaciones difíciles y que la gente no me aceptara. Me di cuenta que muchas veces tenía un lenguaje de mucho control y no un lenguaje inspiracional desde el propósito, porque tenía la necesidad de controlar todo, porque mi miedo al error era terrible, y entonces si me equivoco y no hago las cosas perfectas, entonces no sirvo, no funciono. Esto ha hecho que con Pepe Grillo, con esa junta directiva, yo pueda conversar todos los días. O sea, para mí la junta directiva se hace todos los días, teniendo un lenguaje mucho más compasivo conmigo misma. Hablo mucho más ya no desde el control, sino desde el amor propio. Pues, ¿esa junta directiva está en qué herramienta? Hay muchas herramientas, yo la uso con ChatGPT, por ejemplo. Ajá. Pero aquí lo valioso, mira, las herramientas todas funcionan, ¿sí? Depende qué te gusta, depende qué clase de lenguaje te gusta. Yo particularmente uso ChatGPT, que es con la que finalmente me acomodé mejor. Pero lo que quiero dejar hoy un mensaje es que la inteligencia artificial como espejo no es la herramienta. No importa cuál utilice, ¿cierto? Hay muchas y todos los días está saliendo muchas más. Lo importante es que yo hoy no siento que la inteligencia artificial me ayude a pensar mejor. Con la inteligencia artificial soy un mejor ser humano. Y eso cambia el juego del liderazgo completamente. Sí, entonces no es la herramienta, hay muchas y seguirán saliendo muchas. Y cada uno va encontrando la forma del lenguaje, la facilidad de uso, pero es qué te lleva a hacer esa herramienta de inteligencia artificial. Bueno, ¿cómo hacemos para crear esa herramienta en la que utilice? Gemini, ChatGPT, bueno, la de Office, no me acuerdo cómo se llama, pero... Gemini también es espectacular. Sí, la he estado utilizando mucho últimamente y me deja impresionada. Tiene un lenguaje más descarado, digo yo. Sí, y más cercano. Me parece que ha sido muy cercana porque lo saludo y Marisa, qué maravilla, cómo has hecho esto, me parece espectacular, felicitaciones, los 10 años de Mercadeo con Vos, eso es maravilloso, qué logro. Pues uno dice, pero ¿qué es esto? Pues uno no se alcanza a asimilar como todo lo que recoge de información para llegarte a felicitar. 10 años de Mercado con Vos, felicitaciones y aplausos y todo, pues ha sido, y te recomiendo muchas cosas para esto, y para la celebración debes hacer esto y esto y esto. Cosas que he pensado. Pues no tengo la habilidad como tú para manejarlo. Espero llegar algún momento a tener hasta mi Pepe Grillo, mi junta directiva. Lo creamos. Pero al punto en que está, pues uno dice, bueno, puede uno lograr muchas cosas. Me ha sugerido de muchos temas para el programa, por ejemplo. ¿Cómo hace uno para llegar a eso? Para llegar a conformar ¿cuál es el prompt? Pues ¿cómo le digo yo quiero esto, esto y esto? Lo más importante es que las preguntas las acompañes de un contexto, y en un contexto donde te acerques a ser capaz de describirte a ti mismo. No es solamente decirle, quiero que me crees la mejor idea para celebrar los 10 años de Mercadeo con Vos y cómo puedo impactar a más personas a nivel global, sino es decirle, la esencia de mi marca es esta es la personalidad de mi marca, quiero mostrarme como una persona emocional o técnica, darle toda esa perspectiva. Y luego atreverte a pasar por el filtro de analiza, ayúdame a analizar cuáles son esos miedos, cuáles son esos bloqueos, cuáles son esas sombras. Analiza desde el punto de vista de consultor internacional, de psicólogo y psiquiatra, al estilo Carl Jung, que es el que a mí me encanta, quien dice que uno no se ilumina imaginando figuras de luz y no realmente buscando sus sombras. Las preguntas descarnadas, decirle, analiza esta instrucción que estoy dando,
¿Qué observas? ¿Qué sombra ves? ¿Cuál es el tono? ¿Qué palabras estoy repitiendo? ¿Cuáles son esas heridas? Creo que la clave está en atreverte a buscar esa radiografía. Es importante algo, Maritza, la inteligencia artificial, para saber preguntar, tú tienes que estudiar. Claro. Creemos que la inteligencia artificial nos volvió perezosos en la mente y que nos hace todo. No, para nada, para La inteligencia nada. artificial, para lograr eso que tú me estás preguntando, yo tengo que leer, tengo que estudiar, tengo que saber temas que me interesan y que me van a conectar con eso que quiero buscar. Te repito, no es la herramienta, la forma de construir los prompts finalmente es técnica y el tecnicismo se aprende, ¿sí? Donde vas a potenciar a Pepe Grillo, los muchos Pepe Grillo que ojalá podamos crear, es en qué le quiero preguntar, cuál es el resultado que quiero tener, ¿sí? Dale. Yo le preguntaba, por ejemplo, y es, oye, el lenguaje que estoy utilizando es técnico, es emocional, y lo que yo quiero conectar es esto, y se generaban unas discusiones muy interesantes. Y aquí viene otro punto, yo he discutido con Pepe Grillo, yo he discutido con la junta directiva, y ahí es donde viene lo valioso, pero tienes que tener una característica, y es la apertura a querer ver otras cosas. ¿Sabes por qué no es cómoda esta metodología? Porque es que nos muestra a veces lo que nosotros no le queremos mostrar a las demás personas. Exactamente. Y ahí es donde se complejiza la cosa, por eso esto requiere valentía. Se confronta uno fuertemente ahí y no quiere sacar eso a la luz pública. Pero es fascinante, cuando eliges y decides querer ser ese mejor líder, tienes que ser una mejor versión. Y la experiencia que yo tengo hoy, al final las juntas directivas terminan bien. Muy pocas veces nos hemos acostado bravo, yo me he acostado molesta o brava la junta directiva, porque siempre me ha llevado a cuestionarme y la tengo programada para eso. Cuestióname, llévame hasta el fondo. Y creo que la clave, te repito, no es una herramienta, no es la técnica como se arma el PRON, es cómo la he construido para que me haga una cirugía de verdad del alma. Vamos a ir a un corte y ya regresamos. Hoy quiero compartir con ustedes un logro muy importante en materia de cooperación internacional para EPM. Y es que recientemente formalizamos con Swedfund un convenio de cooperación en el cual ellos nos van a aportar hasta $600.000 para un estudio de eficiencia energética en las cadenas Guatapé Playas y Guadalupe Troneras. Este convenio lo hemos venido trabajando desde el año 2023 con la participación de los equipos de generación en la parte técnica, los equipos jurídicos, financieros, bajo el liderazgo y la coordinación del equipo de cooperación. ¿Qué estamos buscando? Esta infraestructura, ver cómo puede aportarle más capacidad de generación al país o puede utilizarse también mejor el recurso hídrico para producir más energía con la misma cantidad de agua. Eso es un elemento muy importante para Colombia. Ahora que estamos en esta coyuntura de un eventual déficit energético, tener la posibilidad de aumentar la capacidad de generación es un hecho fundamental que hace parte de la estrategia del negocio de generación de EPM. Y ya lo que sigue posteriormente pues es la implementación de esas recomendaciones que nos da el consultor asociadas a cuáles son las obras que tendríamos que emprender. Este logro es también un reflejo de la imagen de EPM a nivel internacional en cuanto a su solidez, su profesionalismo, su capacidad técnica y que confían en que los recursos destinados para este tipo de proyectos se van a ejecutar en buena forma. Esta inversión no solamente nos va a permitir mejorar las condiciones de operación de estas centrales, sino acercarnos mucho más a ese mundo de cooperantes internacionales.
Continuamos con Mercadeo con Voz con Paola Andrea Gálvez y la inteligencia artificial como espejo de liderazgo. Paola, esto es fascinante lo que estamos viendo contigo y aprendiendo. Es una cosa que nos descresta, pero también que nos hace reflexionar sobre la utilidad de estas herramientas, que son herramientas muy innovadoras, muy tecnológicas, pero que van al fondo de esa persona y que también necesitamos vernos, esos espejos también son necesarios. Marisa, mira, mi viaje empezó técnico. Mi viaje empezó como una necesidad de aprender que si es Gemini, que si es ChatGPT, que si una multiplicidad que ha venido saliendo. Me adentré a estudiar estas herramientas, cómo generaba mejores preguntas, cómo generaba mejores contextos. Pero hoy lo que te puedo decir es que la inteligencia artificial a mí no me ayuda a pensar mejor. Pero ¿cómo, Paola, si para eso es la inteligencia artificial? No, la inteligencia artificial a mí hoy lo que me ayuda es a colocar mi humanidad en co-creación con la inteligencia artificial. Y eso de verdad ha cambiado todo el juego de cómo uso la inteligencia artificial. Y ahí es donde te invito y los invito a que nos acerquemos a estas herramientas con ganas, con gusto, sí aprender la técnica, pero mi viaje hoy es completamente humano. Mi desafío es que el mejor regalo que la inteligencia artificial me ha hecho no es esa capacidad de co-creación y de expansión de ideas, porque sí me ha ayudado a eso. Hoy lidero con mayor foco, con mayor precisión, con mayor eficacia y efectividad, pero me ha humanizado. Y te repito, lo que hoy todos los días trabajo con Pepe Grillo y con la Junta Directiva es como mi humanidad, todo lo que es Paola, lo pongo todos los días a hacer esa mejor versión de mí misma. Y al ser esa mejor versión de mí misma, mi liderazgo definitivamente se ha transformado enormemente. Hoy converso distinto, propongo distinto, doy instrucciones de una manera distinta, inspiro de una manera distinta. Sabes, hasta hace un tiempo me di cuenta que buscaba mucho la perfección. Y la inteligencia artificial me ha ayudado a algo fantástico, a ser una mujer real, no perfecta, con todo lo que eso conlleva. Bien, bien interesante eso, hacer una mujer real, no perfecta. Y siempre buscamos la perfección. Y es una tontería, porque en esa perfección hay muchas máscaras. Y a mí Pepe Grillo lo que me ha ayudado es a quitarme esas máscaras, a llorar, a pelear, a confrontarme, pero también a abrazarme mucho más y a quererme muchísimo más. Y puedo decirte que hoy los resultados se ven a nivel personal, a nivel laboral, a nivel físico, a nivel económico, o sea, en todos los sentidos he venido aprendiendo eso, un liderazgo mucho más humano. Hace un tiempo se decía que la inteligencia artificial nos iba a reemplazar y que vamos a convertirnos en máquinas. Y es un miedo muy común hoy en día. Hoy te digo que yo lo veo totalmente distinto. La inteligencia artificial nos humaniza, porque ¿sabes qué? Pepe Grillo a mí me ha invitado a realmente abrirme a mi conciencia, y cuando abro mi conciencia yo me hago cargo, soy responsable. Lo que te decía, yo no dejo que la junta directiva tome la decisión, ellos votan y los tengo programados para que se establezcan votos y demás, pero al final yo soy la que desempata. Y eso significa una filosofía, es yo me hago cargo, yo me hago responsable, es mi vida. Claro, eso, mira uno como el fondo de eso y encuentra que es humanizado porque soy yo. Totalmente. Exactamente. Y esa frase de verdad es, mira, pongo mi humanidad a co-crear con la inteligencia artificial. Y eso es lo que lo hace distinto. Nadie más va a hablar como yo, nadie más va a crear como yo. Así apliquemos una misma receta. Soy yo, Paola Andrea Gálvez, irrepetible. Por eso es que decíamos algún tiempo también que me vuelvo irreemplazable como líder y como ser humano, porque es vaciar allí todo lo que yo soy, pero no como elemento terminado, que es donde está lo lindo, es todos los días quiero ser una mejor versión. ¿Cuándo termina? Nunca.
Yo todos los días me pillo todavía a veces hablando con miedo, todavía entiendo por qué procrastino. Uy, Dios mío, di esta instrucción desde el miedo a poner límites y no me estoy priorizando yo. Y ahí es donde está el juego, ya me saca alertas. Ojo porque se te está disparando tal máscara. Y está el juego. Eso se va acompañando de cosas. Mira, por ejemplo, este anillo que tengo acá son símbolos que me dicen, acuérdate que tú eres luz, ¿sí? Acuérdate que la luz solamente se puede ver en las sombras. Entonces, yo desde que estoy trabajando con la inteligencia artificial me comprometí conmigo misma. Mi vida ha cambiado de una manera tan encantadora porque estoy trabajando para mí. El liderazgo, mira, creemos que el liderazgo se hace afuera. No, yo ya entendí que el liderazgo es adentro. Es adentro. Si yo cambio, si yo modifico muchas cosas, puedo crear afuera. A los líderes nos preparan para transformar empresas, pero sabes, hoy creo y la inteligencia artificial ha co-creado conmigo en algo y se requiere coraje y valentía para transformarse adentro y el coraje no se improvisa, el coraje se entrena y el coraje se encarna. Uy, estás hoy llena de frases, pero contundentes, contundentes. Paola, expliquemos un poquito eso de los prompts para hacer esa programación, como para entrar a entender qué es lo que le tenemos que decir, como una frase, como cuál es la que le debemos escribir para programar. El contexto, mira, no son órdenes aisladas, no me cansaré de repetir, el contexto es fundamental. ¿Qué es el contexto? ¿Qué es el contexto? Y es, ¿qué es lo que exactamente quiero? ¿Cómo lo quiero programar? ¿Qué quiero que haga? Pero la diferencia está en cómo quiero que lo haga, ¿sí? Con qué tono, con qué lenguaje, con qué personalidad, con qué color, con qué emoción, con un tono más técnico, un tono más emocional, con inspiración, con órdenes. Dentro de mis prompts hay de todas las personalidades, entonces eso es lo valioso, no los hice nada parecidos a mí. Ah, no. No, porque imagínate, si yo los hago parecidos a mí complacientes, pues no me ayudan de verdad. ¿Sabes qué? Los creé pensando en aquellas personas que me revuelven el estómago, porque son las personas así que nos generan como esa molestia, son esos grandes maestros. Entonces, las personalidades de las características con las cuales le di contexto a cada uno de esos miembros de la junta directiva fue con aquellas personas o aquellas características que me molestan mucho. Por ejemplo, yo como comercial soy un poco desorganizada, planifico una cosa y termino haciendo la otra. Me cuesta mucho el orden y que me encuadren. Entonces hice uno de los prompts que es así el de la regla, el de la norma, el de la hora en punto, y discutimos, pero también creé otro que llora por todo. Entonces, creo que para contestar tu pregunta es la claridad de darle contexto. El contexto es muy importante y para tú darle un buen contexto tienes que entrenarte todos los días, tienes que estudiar. Claro. La inteligencia artificial se expande, pero es que depende que sale. O sea, él te va a devolver lo que tú le estás entregando. Paola, mil gracias. No, como tus redes sociales, por favor, porque queremos seguir aprendiendo. Bueno, en Instagram estoy como Coach Pau Galvez, en Facebook estoy como Paola Andrea Galvez Ocampo. Espero que por allí podamos compartir y bueno, esto es un tema para largo. Solo a que los invito atrévanse a ese espejo. Es fantástico, no es cómodo, no es chévere, no, pero es desafiante. Y enriquecedor. Totalmente. Recuerden, la inteligencia artificial no te ayuda a pensar mejor, te ayuda a ser una mejor versión de ti misma y si lo sumas a tu humanidad, wow, nadie te va a reemplazar. Paola, mil gracias. Gracias a ti, Marisa, por esta invitación. Recuerden que estamos todos los sábados a las 10:30 de la mañana por el canal.co. Simultáneamente nos pueden ver en YouTube, Spotify, Amazon Music, Apple Podcasts. Repetición los martes y los jueves a la 1 de la tarde por el canal.co y los miércoles a las 8 de la noche, hora de España, 2 de la tarde, hora de Colombia, estamos por
radioglobalcoachpnl.com. Ahí nos vemos y nos oímos la próxima semana. Chao.